Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz, muy contento de estar contigo en la continuación de los estudios de Romanos, el capítulo 15 y llegar al 16, si así el Señor lo permite. Te agradezco tu apoyo, tus oraciones, el compartir los episodios con familiares y amistades. Gracias y bienvenidos a todos los que se han ido suscribiendo recientemente. Bienvenidos a esta sencilla, humilde, pero muy especial familia bíblica, de esta comunidad bíblica digital que se llama Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Te puedes suscribir, darle like a los episodios para que vaya creciendo el canal. Mientras tanto, de inmediato, aprovechar el tiempo al máximo para seguir con Romanos, el capítulo 15, pero esta vez vamos del versículo 22 hasta prácticamente concluir y vamos a ver cuán lejos podemos llegar con el capítulo 16. Todavía nos queda algo, ¿verdad? Tratamos de avanzar un poco, pero tampoco queremos ir como que muy rápido, ¿verdad? Porque se pierden a veces detalles cuando agarramos las cosas y vamos a gran velocidad. Es como cuando uno va paseando. Si uno va demasiado rápido, se pierde el panorama, se pierde el detalle, se pierden detalles particulares y especiales que pueden ser de gran bendición para nosotros. Nuevamente estoy en una biblioteca, como ya te dije, porque estoy utilizando estas facilidades que me prestan, pero también porque aquí hay acondicionador de aire. El calor está tremendo y hay que protegerse, pero eventualmente pues estaremos haciendo las exteriores. Mientras tanto, la imagen atrás es un tanto dinámica, ¿verdad? Las nubes van pasando, los vehículos van pasando, así que no es estática. Pero aquí se trata de la palabra de Dios. Todo lo demás es simplemente para que se vea agradable, y gracias a los que nos hacen el favor de vernos, que utilizan sus computadoras, sus celulares y hasta sus televisores. Ahí pues hay que tener un poquito de cuidado porque entonces le ven la cara a uno como uno es y se pueden decepcionar. Dios bendiga grandemente. Romanos capítulo 15, versículo 22 en adelante. Esto está subtitulado Planes de viaje de Pablo. Pablo era un viajero, era una persona que se movió grandemente de donde... Y el Señor hace eso en nuestras vidas. Es interesante ver y apreciar cómo a veces nuestra jornada con el Señor comienza en un punto y se va moviendo a otros puntos. Yo he tenido la gran bendición, y tal vez tú la tienes también, de conocer misioneros. Yo conozco un joven misionero que se llama Alex Goulart. Alex Goulart es originalmente de Uruguay. Se casó con Delta, su esposa es mexicana. Ellos han administrado, se conocieron precisamente en un barco que se llama el Logos, que da vueltas al mundo. Es un barco biblioteca que ancla en diferentes lugares del mundo. Hace tiempo que no sé de estos ministerios, no sé si todavía están activos, porque también estas naves entran en edad y conseguir un barco nuevo como el que ellos necesitan, que también tiene una tripulación y todo lo que conlleva las operaciones y logísticas para hacer ese ministerio, es costoso. Pues ellos se conocieron así y actualmente ellos están ministrando y ya establecieron una iglesia en Paraguay. Pero ellos han viajado a muchos lugares del mundo. Alex, yo creo que ha ido a más de 50 lugares, no sé. Como que escuché una vez hablar de eso, de todos los lugares que él ha ido y ha tenido la oportunidad de ministrar y hablar y conocer a mucha gente de muchas culturas. Y eso conlleva unos ajustes y a la misma vez conlleva cierto riesgo. En algunos lugares es más fácil ministrar que en otros. Dice, por esta causa, y cuando dice por esta causa, entonces uno tendría que leer lo que estaba anteriormente, que Pablo habla de lugares que él ha ido, él no quería predicar donde ya se predicó. Hay que recordar que según fueron pasando los años, y cuando Pablo comenzó a ministrar, establecía congregaciones, las personas venían al conocimiento de la salvación, de creer en Cristo como Salvador, el mensaje de la gracia, y empezaban a dejar establecidas iglesias con sus líderes y sus congregaciones, asambleas, reuniones mayormente en las casas,
ante a veces gran adversidad. Y Pablo pues no quería llover sobre mojado y se movía, era incansable en este asunto de propagar el mensaje, de ser este portaestandarte del misterio, el mensaje que recibió de Cristo glorificado y resucitado, y tú te podrías preguntar por qué insistir tanto en las cartas de Pablo, el mensaje de la gracia y el misterio, por varias razones. Primordialmente porque es lo que el Señor quiere para este tiempo, para ti, para mí, en esta dispensación de la gracia. Segundo, es el antídoto al legalismo que aún está rampante alrededor del mundo. Las personas no logran tener libertad en Cristo. Y algunos le tienen hasta miedo a la gracia porque creen que la gracia es una licencia para hacer lo que les dé la gana y están lejos, muy lejos de tener la razón en cuanto a eso. Vamos a ver. Hay una razón particular muy especial y muy importante que no debemos olvidar con relación al por qué se predica esto. En Romanos el capítulo 1, no estamos muy lejos, vamos a volver al capítulo 15, pero en el capítulo 1, el versículo 16, dice esto el apóstol Pablo. Recuerden, no olvides estos detalles, son críticos y muy importantes cuando estamos estudiando la palabra de Dios. No es el mensaje de Pablo, es el mensaje que Pablo recibe de Cristo glorificado y resucitado. Si nosotros somos cristianos, y lo somos, si somos seguidores de Jesucristo, y lo somos, nos interesa mucho saber lo que el Señor tiene que decir en toda la Escritura, pero muy en particular lo que tiene que ver con la iglesia cuerpo de Cristo, a la cual tú y yo pertenecemos, de la cual Cristo es la cabeza, nuestro comandante en jefe, y qué instrucciones tenemos para hoy día. El riesgo es que nos quedemos solamente leyendo los 4 evangelios, que es lo que hace muchísima gente alrededor del mundo, e ignoran estas verdades. Como si Cristo no volvió a hablar. Resucitó, ascendió al principio de la carta del libro de Hechos y ya no se sabe más nada, él no habló más nada. No, si estamos leyendo lo que él habló, lo que él le dio y le reveló al apóstol Pablo. Más bien Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16. Esto es bueno que lo marques, por si tú necesitas razones para por qué insistimos en esto. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo dice mi evangelio, no fue que él se apropió de él. Él no se lo inventó, no es una doctrina paulina, algunos le llaman así, realmente es cristocéntrica, viene del Señor, del corazón del Señor, y tú y yo tenemos que tener eso en mente. Por eso es que queremos trazar la escritura correctamente, porque es muy relevante para nosotros en el día del Bema, donde los creyentes van a tener un día de rendimiento de cuentas. No te asustes, no es un juicio condenatorio que te manda al lago de fuego. Ese es el trono blanco que se menciona en Apocalipsis. Hemos tratado de aclarar esto en un sinnúmero de ocasiones, de lo que tiene que ver con Israel, lo que tiene que ver con profecía, y lo que tiene que ver con el misterio, lo que tiene que ver con la iglesia, lo que es el mensaje de la gracia, que Pablo también le llama en muchas instancias, y tú y yo lo hemos leído, el misterio. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, y esos pero ahora siempre son importantes, ¿verdad? No teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, y a quien se está dirigiendo, a los que están en Roma. Cuando vaya a España, mire el plan que él tenía, cómo este hombre no se limitaba, cómo él realmente era una cosmovisión evangelística, bíblica, cristocéntrica, bien grande. Yo creo que muchas veces nosotros cometemos un error, yo tengo que incluirme en ello, tengo que admitirlo, que se nos olvida muy rápido cuán grande es nuestro Dios y a veces nuestros sueños y planes para lo que tiene que ver la obra del Señor, lo que es confiar en el Señor, depender de Él, las necesidades que tenemos, lo que hace falta para llevar a cabo un proyecto de Dios. A veces nuestros sueños son pequeños.
son muy fáciles de alcanzar. Lo podemos hacer hasta nosotros mismos, hasta sin orar. Pero una vez yo recuerdo que siendo parte de una junta directiva, la junta directiva de Campamento del Caribe, en Juana Díaz, había una junta original que era una junta de personas norteamericanas. Y cuando se hacían las presentaciones de los planes anuales, que hay que hacerlos, las proyecciones, los proyectos capitales y diferentes nombres que le dan, a veces lo que estaba planteado, ellos quedaban sorprendidos y decían, ¿dónde está aquí el proyecto grande, lo imposible de Dios? Que si Dios no está en el asunto, nosotros no lo podemos llevar a cabo. Y eso me impactó a mí grandemente. Tan es así que te lo estoy compartiendo. Eso fue hace varios años. Yo estoy compartiéndote a ti esta experiencia que yo tuve cuando escuché a estos varones, a estos siervos, pensar en grande. Pensar en grande porque Dios es grande. Y Dios suple y Dios provee. Y Pablo tenía un alcance global. De todos modos, la misión que él tenía era una misión global. Y tú y yo tenemos misiones tal vez, unas son más locales, donde tú vives, en tu ciudad, en tu comunidad, en tu país. Otros tienen alcances más regionales, tal vez considerando las Américas, ¿verdad? Otros pensando en Asia, otros pensando en África, que es un continente descomunalmente grande. Otros pensando cómo llevar la palabra a lugares que está prohibido leer una Biblia o hablar de Cristo. ¿Cuál es el sueño que tú tienes ahora mismo? Si yo te pregunto con relación a la obra del Señor. ¿Tienes alguno? ¿Qué te impide a ti soñar en grande? ¿La edad? ¿Consideras que ya se te hizo tarde por la edad? ¿Los recursos económicos? ¿Tienes una limitación tal vez educativa? No sé, ¿consideras que no tienes nada que dar o no tienes talentos, dones, destrezas, habilidades? Dios le da a uno capacidades. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu mente en cuanto a estas cosas? ¿Cómo está tu fe, tu confianza en el Señor? ¿Le creemos realmente al Señor? Yo te voy a dar este ejemplo que es muy sencillo, el que tú y yo estamos compartiendo en este momento. Yo nunca pensé que iba a haber una herramienta que se llamara YouTube, que yo pudiera utilizar un teléfono para tener prácticamente un canal, como quien dice un canal de televisión. Uno tiene que tener las ganas y Dios realmente da tanto el querer como el hacer. Mi hija mayor, mi otra hija menor, mi esposa, me motivaron, me empujaron un poquito para yo hacer lo que estoy haciendo ahora, compartiendo contigo esta maravillosa palabra del Señor. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuán lejos puede llegar el sueño? ¿Qué tú necesitas para ese sueño? ¿Recursos económicos? Yo sé de mucha gente que empezó sin nada, simplemente tenían una idea, pero la siguieron y apareció toda la gente y todos los recursos necesarios para llevar a cabo un ministerio. A veces ministerios grandes, enormes, a veces ante retos bien enormes, imponentes, ante ellos que parecían insalvables, obstáculos insalvables y de momento ahí están. Pensemos en esto. Pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Ese anhelo, esas ganas de reunirse con los hermanos en la fe, Pablo la tiene y tú y yo siempre la tenemos que tener. Y qué especial es cuando andamos por ahí en diferentes lugares y nos topamos con gente que son creyentes. Me pasó recientemente en un vuelo con una pareja que me tocó estar sentado al lado de ellos y resulta tenían una historia maravillosa, también de grandes retos. Este caballero y su esposa, pues, ella había tenido unas pérdidas de dos hijos, de dos embarazos que no se le dieron, pero luego tuvieron dos hijos extraordinarios, ya tienen más de 20 años los dos. Pero todo lo que conllevó para ellos tener una gran fe y confianza y esperar una paciencia grande en el Señor para tener esos hijos. El caballero pues había sufrido y es una de estas personas que fueron afectadas por la pandemia, perdió su trabajo de más de 30 años de trabajo, de momento se vio sin trabajo y toda esa tensión emocional que le causó, que hasta lo llevó a recibir atención clínica.
pero fue muy refrescante saber que ellos son creyentes y que confían plenamente en el Señor. Y cada uno estaba compartiendo diferentes testimonios. Cuando se termina el vuelo, ellos me dijeron, le damos gracias al Señor que nos puso al lado de usted para ayudarnos en este vuelo, porque él tenía mucho temor de montarse en un avión, porque está afectado de los nervios. Ellos no saben que yo también me asusto cuando vuelo. Así que yo le di gracias al Señor que ustedes me ayudaron a mí. Pero qué especial es encontrarnos con creyentes en diferentes lugares, ¿verdad? La familia es grande, tal vez no es la más grande del mundo entero, es la más importante, pero numéricamente todavía tenemos que seguir avanzando y alcanzando a las personas con el mensaje de salvación. Amén. Dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Siempre cubrir las necesidades de los santos, de los creyentes, en las congregaciones. Las necesidades, cuando uno se entera de ellas, hay que actuar sobre ellas. Y hay personas que tienen los recursos, las habilidades, los talentos o las conexiones para poder cumplir y ayudar en una necesidad que tenga. Hay dos áreas que en la escritura se repiten, y es recordar a los huérfanos y a las viudas. A los huérfanos y a las viudas. Eso es un deber de todos, un deber de toda congregación también. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Ahí queda no tan solo la edificación, la oración, el estudio de la escritura. También debemos recordar que hay necesidades físicas porque estamos en un mundo físico. Hay necesidades financieras porque hay un mundo económico. Creo que esto no hay que explicarlo mucho. Se sobreentiende que hay necesidad, hay personas que necesitan comida, y necesitan albergue, necesitan ropa. Pues en la medida que eso esté a nuestro alcance y el Señor suple y pone a disposición muchos recursos para que se atiendan estas necesidades entre los hermanos de la fe, pero también aquellos que no han creído. Así que cuando haya concluido esto, estoy leyendo el versículo 28 del capítulo 15 de Romanos. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Así que él tenía un plan trazado, tenía un proyecto, él está en un punto, así que ya que voy a pasar por ahí cerquita, voy a aprovechar y los voy a saludar. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pablo tenía una inquietud bien grande con relación a la salud espiritual de las congregaciones. Eso lo podemos ver, si mal no recuerdo, en 2 de Corintios, para acá, 2 de Corintios capítulo 11, donde él habla de todas las experiencias y vicisitudes que él tuvo como creyente. No es siempre fácil ser un seguidor de Jesucristo en un mundo anticristiano, en un mundo que está dominado por el príncipe de la potestad del aire. El adversario se opone, es un oponente a los planes de Dios. Pero el Señor quiere que hagamos lo que nos toca hacer. Y él habla de los azotes que recibió, todos los problemas que él tuvo cuando él estaba llevando la palabra. A ver si yo lo encuentro. Sí, está en los versículos 25 en adelante, azotado con varas, naufragó, en peligros de su nación, en peligros de los gentiles. Pero entonces él llega a un punto que es el versículo 28 de 2 de Corintios capítulo 11. A él no le preocuparon las pedradas, los azotes, los encarcelamientos, las persecuciones, los desvelos, el hambre. Aunque él aprendió, no siempre estuvo de malas. Él lo dice también que aprendió a estar contento en cualquiera que fueran sus circunstancias, en escasez y en abundancia. Mire lo que más le preocupaba a este varón. Y todo esto nos tiene que poner a pensar a ti y a mí. ¿Cómo estamos llevando nuestra fe y cómo estamos llevando la cristiandad? ¿De qué manera la estamos llevando? Dice, y además de otras cosas, data en el 27 para el contexto, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío
y en desnudez, y además de otras cosas. O sea, que la lista se quedó corta. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Él era como un médico que estaba preocupado por la salud espiritual de cada congregación, por los enemigos del evangelio, porque ellos fueran arrastrados por otro viento de doctrina. Noten cómo se escribe la carta a los de Gálatas, que habiendo recibido el mensaje de la gracia, de la libertad en la gracia, para estar en Cristo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice el apóstol Pablo. Entonces ellos caen en la ley, otra vez en la esclavitud. Tenía muchas preocupaciones de que él entraba por un lugar, traía su mensaje y por la otra puerta entraban otros a deshacer, utilizado obviamente en muchos casos por Satanás mismo para tratar de sabotear el proyecto de Dios. Él tenía esa gran preocupación. Déjame leer nuevamente en Romanos capítulo 15. Y dice el versículo 29, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Esa era la prioridad de llevar el mensaje, el Evangelio, y que fueran edificados ellos, que a su vez ellos tomaran todo lo que recibían y lo pasaran adelante. Por eso la cristiandad ha llegado hasta este segundo que tú y yo estamos compartiendo, porque ha sido pasado de una vida a otra vida, de una vida rescatada y salvada a otra vida. Y en este tramo, en este momento de esta dispensación de la gracia, nos toca a mí, nos ha tocado a ti, a mí, esta responsabilidad de propagar el mensaje y pasarlo a otros hasta el día de Jesucristo, hasta que estemos con Él. Dice el versículo 30, pero os ruego, hermanos, y en muchas ocasiones él usa ese término, rogar. Rogar es un planteamiento con intensidad, con pasión, con gran énfasis, puntualizando algo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Qué hermosas son estas palabras de un siervo que uno diría, pero este es un profesional de la fe. Este hombre es un pro, este hombre tiene un doctorado en cristiandad, este hombre es el receptor de un mensaje importante, que ha tenido experiencias extraordinarias. ¿Por qué pide oración si él ya está hecho? Si él pide oración, tú y yo tenemos que pedir oración. ¿Por qué tú crees que yo te agradezco siempre cuando te digo gracias por tus oraciones? No lo digo como un cliché, pero lo digo porque es bien importante. Y agradezco tus oraciones por mí y por mi familia. A mí no siempre me va bien, ¿sabes? Lo que pasa es que uno siempre presenta su mejor cara. Porque uno tiene el gozo del Señor y el gozo de la salvación. Pero yo sé que a ti tampoco te va bien todo el tiempo. Y yo le pido al Señor por ti, por tu familia, por tu vida, por tu salud física y sobre todo por tu salud espiritual. Que tú y yo estemos bien, que tengamos estamina para poder seguir esta carrera. Corriendo un maratón, los maratones se corren, son de grandes distancias. No se corren muy rápido, pero no se va muy lento tampoco. Tiene un ritmo. Pero para uno tener distancia, para uno tener fondo, para aquellos que les gusta el fondismo y correr, eso conlleva una preparación y tener una cierta salud y estructura. Pero nosotros tenemos que estar bien. Tenemos que estar bien y pedir oración. Y yo le pido al Señor por ti y yo te pido que tú ores por mí, por la salud de mi esposa, por mis hijas, por sus esposos, por mis nietos. Y oremos por todos los unos por los otros. Ora por tu congregación, ora por tu pastor, por tus líderes. Pregúntales cómo están, pregúntales cómo se sienten, si los puedes ayudar en algo. Nunca partas de la premisa de que ellos están bien y de que ellos tienen todo lo que necesitan. No cometas ese error. Te lo digo por experiencia. Dice que me ayudéis orando por mí a Dios. En Efesios el capítulo 6, cuando habla de la armadura, hay algo que él pide en el versículo 17 en adelante. Dice Efesios 6, 17 en adelante, y tomad el yelmo de la salvación
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y el Espíritu nos ayuda también en nuestras oraciones, como dice Romanos capítulo 5, el capítulo 8 también habla de esto. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, que oremos los unos por los otros. Y que dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, orad sin cesar. Y el versículo 19 dice, la oración que él pide, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, esa palabra es valor, valentía, con arrojo, con denuedo el misterio del Evangelio. Por eso él insiste, esta es la palabra que él tenía que llevar, la palabra que él recibió de Cristo, el antídoto al legalismo, el mensaje para la iglesia cuerpo de Cristo, porque él es el apóstol a la iglesia cuerpo de Cristo, el apóstol a los gentiles. Todo esto significa algo, las palabras significan algo. Nosotros no podemos simplemente leer las cosas por encima sin darnos cuenta de ciertos detalles, porque entonces podemos obviar e ignorar la voluntad de Dios para ti, para mí. Si tú y yo no entendemos el plan de Dios, si no entendemos su voluntad, si no vamos captando cómo Él ha ido cumpliendo con su escritura en el pasado y lo que falta de cumplirse, nuestra fe se va a afectar. No es hasta que entendemos estas cosas y las internalizamos y las ponemos en práctica que nuestra fe realmente crece y se fortalece y vemos lo práctico que es y lo bueno que es nuestro Señor, que quiere lo mejor para ti y para mí. No nos salvó simplemente para dejarnos ahí, ya, te salvé, quédate ahí esperando hasta que yo venga a buscarte un día. No, hay tarea que hacer. Tú y yo somos embajadores, esto es bien importante, esto es crítico, es esencial. Tenemos un gran valor y el valor de nosotros es tan grande que el enemigo nos considera sus enemigos. Satanás nos aborrece. Satanás no quiere saber de ti ni de mí, nos quiere acabar porque nosotros somos los opositores a él. Él trae oscuridad, nosotros traemos luz, a luz del mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de su gracia. Él trae muerte, nosotros presentamos la vida de Cristo. Él trae mentira, nosotros presentamos la verdad. Tú y yo somos unas personas muy importantes en este proyecto de Dios. Nunca nos menospreciemos y apreciemos lo que el Señor ha hecho con nosotros cuando nos salvó. Amén. Este corazón de este siervo, que es el apóstol Pablo, él es el que dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. El Señor está haciendo una obra en tu corazón y en el mío, cambiándonos nuestro carácter a uno parecido al de Cristo. Observemos estas cosas y cuando estemos observándolo, hagamos un autoanálisis. Te lo he dicho en un sinnúmero de ocasiones. Vamos a analizarnos cómo estamos, cuánto hemos crecido, qué nos falta, qué áreas nos faltan de rendirle al Señor y ver si realmente nosotros estamos tomando estas cosas con la seriedad, el gozo, la alegría que conlleva, porque el Señor hizo algo grande por ti y por mí, que tuvo un costo enorme de sangre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, un inocente, entregando su vida por los perdidos. Dice, cuando leyó, ¿verdad? El apóstol Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Estoy en Efesios capítulo 6, ya mismo regreso a Romanos 15. Y por mí, de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Eso que él pide para él es aplicable y a ti y a mí. Y tú le pides al Señor que yo pueda hablar estas cosas como debo hablar. Y yo le pido al Señor que también te dé de nuevo a ti sabiduría, crecimiento, madurez, para que tú compartas la palabra, que tú pases de la leche espiritual a la vianda y llegues al alimento sólido, para que seas fuerte y tú, con la fortaleza que el Señor te da con el poder de su fuerza, puedas ayudar a los débiles, porque los tenemos, hemos estado leyendo eso
en parte del estudio de Romanos. Dice el versículo 31, que me ayudéis orando por mí a Dios en el 30, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda a mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Tenía oposición, tenía enemigos. Ya sabemos lo que hay en la lista en 2 Corintios capítulo 11, no tan solo de gentiles, habían nacionales de él que no querían saber de él. Bueno, literalmente lo querían matar. Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo, y que muchas veces Pablo menciona la palabra gozo en sus escritos, y en Primera de Corintios, Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 menciona estar gozosos, que estemos gozosos. Y dice en Filipenses capítulo 4 que nos regocijemos, que estemos regocijados, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y esta frase también él la repite en otras instancias, pero es maravillosa. El versículo 33 de Romanos 15, el último versículo del capítulo 15. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Nuestro Dios es el Dios de paz. Por medio de Cristo tenemos paz para con Dios. Cuando nosotros traemos nuestras oraciones con súplicas y ruegos, podemos experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios nos ayuda a tener paz con nosotros mismos. Nos ayuda a tener paz con los demás, donde dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así que ese aspecto de paz, la ausencia de guerra, la ausencia de conflicto, la ausencia de antagonismo, que también es muy saludable a nivel mental y físico, pero sobre todo en lo espiritual. Todo esto emana de esta relación que tenemos ahora con nuestro Señor y que viene del Dios de paz. Ese es nuestro Dios, es nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial. No en balde, no en balde es nuestro refugio, no en balde podemos ir hacia Él, no en balde podemos descansar en Él. Tantas veces que mi papá, Julio César Aníbal Ortiz Correa, decía, hay que descansar en el Señor. Y descansar es depositar toda nuestra fe, confianza, nuestras circunstancias, nuestra vida total en las manos de aquel a quien ahora le pertenecemos, porque cuando decimos Señor, estamos diciendo amo. Y Él nos compró a un precio bien alto, a precio de sangre. Damos gracias al Señor por este estudio de Romanos capítulo 15. Mi plan y propósito, pero ese es el mío, el del Señor puede ser otro, es que en el próximo episodio leamos el capítulo 16 de Romanos y culminemos ya esta jornada maravillosa. Obviamente, repito, en el futuro vas a ver que vamos a estudiar el 9, el 10 y el 11, porque vas a notar que esos 3 capítulos, el enfoque no es tanto en la iglesia cuerpo de Cristo, habla de Israel. Por eso esta carta es magna y contiene tanta doctrina de la gracia, tan maravillosa, que de ella podemos sacar muchísimas cosas y muchísimo crecimiento, y damos gloria a Dios por todo. Y yo te doy las gracias a ti por acompañarme y ser tan paciente para conmigo en estos estudios. Así que el próximo episodio de Grace 21, Gracia para el siglo XXI, estará enfocado en Romanos, el capítulo 16, donde hace un listado grande. Pablo era un hombre agradecido y él sabía que la misión que él tenía no la podía llevar a cabo por su cuenta. Aunque él experimentó muchos momentos de soledad y al final muere solo. Y él mismo dice en Timoteo, todos me han dejado. El trabajo que él llevó a cabo no lo podía hacer solo. Él requirió de la ayuda, colaboración y apoyo de muchísima gente. Y ahí hace un listado, que estoy seguro que es corto, porque él estuvo años ministrando, pero es curioso e interesante y muy especial ver ese listado de nombres que él menciona en el capítulo 16 de Romanos. Dale like al canal,
dale, suscríbete al canal, háblale a otros del canal si tú consideras, ¿verdad?, que es de gran bendición. Gracias por tus oraciones, gracias por los que pueden hacer apoyo financiero en esta etapa que me encuentro de mi vida. Y gracias de todo corazón porque vamos caminando juntos en esta comunidad bíblica digital, Grace 21, gracia para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga mucho.